Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia hay una expectativa muy grande por lo que pueda hacer Gustavo Petro, y eso constituye un factor determinante también para entender el proceso democrático y político de ese país, porque Petro ha sido un actor de larga trayectoria desde su militancia en el M-19, en calidad de diputado y senador, y en la alcaldía de Bogotá también. Por eso nos preguntamos a esta hora qué está pasando en Colombia en la política y en el pensamiento que atraviesa a toda la sociedad. De esto queremos conversar con el historiador, periodista y escritor Darío Villamizar, quien además ha presentado un libro en Quito. De eso también hablaremos adelante. ¿Qué tal, Darío? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vives el momento de Colombia? ¿Cómo se percibe la situación de Colombia tomando en cuenta la presidencia de Petro, la posibilidad de consagrar la paz y también acercamientos con Venezuela? Un momento muy especial para Colombia. Sí, un momento muy especial. Ha habido una serie de cambios en muy corto tiempo. Yo creo que eso es bastante significativo. La instalación de una nueva cúpula militar y policial creo que fue un hecho contundente que marca cuál va a ser el derrotero en torno a la seguridad humana, en torno al respeto a los derechos humanos. Hay una cúpula que, digamos, tiene una importante aceptación y que con los hechos inmediatos que ha suscitado ha podido mostrar cuál va a ser ese derrotero. De resto, otros aspectos importantísimos ya en relación con la gestión legislativa, el proyecto de reforma tributaria, el proyecto de reforma laboral, el mismo proyecto de la paz total están indicando cuál es el rumbo que toma el gobierno de Gustavo Petro. Pero hay algunos símbolos, algunos mensajes y indicios de que la sociedad colombiana está asimilando este nuevo momento, de que efectivamente se sintoniza con esta situación. ¿O crees que todavía hay esa resistencia por lo que han hecho los medios de comunicación con la imagen, la figura y la trayectoria de Gustavo Petro? Bueno, el tiempo transcurrido es corto, estamos hablando apenas de 40, 45 días, es muy poco tiempo, pero ya hay hechos, repito, significativos. También no olvidemos que Petro fue elegido pues, por una mayoría, pero hay otros sectores importantes en la vida política nacional, de centro y de derecha, que están de alguna manera procuran descalificar algunas de estas acciones que han ocurrido en este lapso. Claro, porque ya he visto algunos incluso montajes de la voz de Petro, de que estaba ebrio, de que no estaba en sus cabales, se denigra su postura, por ejemplo, con respecto a las drogas en la Organización de las Naciones Unidas. Todo este aparataje que esté ahí en Colombia sigue siendo anclado al uribismo, o al menos a la lógica del uribismo. Pues sigue siendo anclado a sectores del uribismo. Yo creo que el uribismo ya no es un todo, ¿no? Ya no es una unidad política, ¿no? Hay sectores que empiezan a mostrar algunas actitudes, digamos, más comprensivas de los hechos del gobierno. De manera que Petro tiene un ambiente que puede ser muy positivo, no solamente en razón a que tiene una mayoría clarísima en el Congreso, sino la opinión pública ha recibido con beneplácito una serie de anuncios. El mismo discurso de Petro en la ONU es un discurso que cayó muy bien en la opinión pública, es un discurso que fue muy aceptado, no solamente nacionalmente, sino ustedes conocen internacionalmente. Es un muy buen discurso, unas muy buenas propuestas a la comunidad internacional. Y una cosa que conversábamos también con Ivonne Telles a propósito del tema colombiano es que el bolivarianismo no está en el relato, en el léxico del presidente Petro en estos últimos días. ¿Esto por qué? ¿Hay una distancia o es que efectivamente no hace falta? No, el bolivarianismo está, digamos, anclado a las propuestas políticas de Petro a través de todo su recorrido en la vida política nacional, no solamente desde cuando fue integrante del M-19, sino, y lo pudimos ver el día de la posesión, esa actitud del presidente, esa actitud de mandatario de pedir la presencia de la espada del libertador Simón Bolívar. Y precisamente de eso nos quedamos pendientes de una entrevista anterior contigo. Así es. La espada de Bolívar, ¿qué significado tiene para Colombia estos momentos? ¿Qué peso adquirió en el simbolismo, incluso ideológico, de valores democráticos de Colombia?
Bueno, la espada de Bolívar desde que fue sustraída por el M-19 en 1974 era una pieza codiciada, ¿no? Por parte de las autoridades militares, estaban buscándola y gran parte de las torturas que se dieron en un periodo específico de la vida de Colombia tenían que ver con eso, tenían que ver con la pregunta ¿dónde está la espada? Entreguen la espada. Luego viene un recorrido que termina con esa espada ya en manos del gobierno nacional desde hace algunos años y en manos del expresidente Duque, quien es el que le enseña a Gustavo Petro. Es decir, él lo que hace es recuperar la espada. Porque estaba guardada como una pieza de museo. Estaba guardada como una pieza de museo, como lo estuvo inicialmente. Claro, como lo estuvo tantos años inicialmente. Y él en lo que la hace es finca de Bolívar. Exactamente. Ajá. Él lo que hace es ponerla, digamos, ya a disposición de los colombianos como un símbolo también que va a orientar y guiar su mandato. ¿Cómo se entiende este símbolo? Porque también hemos hablado contigo y hemos intercambiado opiniones con respecto al símbolo que adquieren las espadas, por ejemplo, en Uruguay con los Tupamaros, en Ecuador con Alfaro Vive Carajo, en Colombia, por supuesto, con el M-19. ¿Por qué este símbolo? ¿Qué tiene de valioso, de histórico para la lucha insurgente de América Latina? Sí, tú lo dices, es un símbolo histórico, es un símbolo muy ligado a las luchas de los pueblos, ¿no? Estas espadas que tú señalas han estado ligadas a las luchas por la independencia, a las luchas por la liberación nacional, a las luchas por la libertad y finalmente en el caso de la espada de Bolívar, en el caso colombiano, está profundamente vinculada a la lucha por la democracia. ¿Y ahora cómo se actualiza ese simbolismo? ¿Qué sentido le damos ahora en este siglo XXI, donde hay una serie de simbolismos que arrasan, por ejemplo, en las nuevas generaciones que ven todos esos símbolos, incluso como de museo precisamente? Yo creo que en el caso colombiano se ha podido rebasar esto de la espada de Bolívar como un símbolo de museo, en la medida en que este nuevo gobierno la pone a disposición de los colombianos, la pone como una orientadora de esas y continuadora de esas luchas por democracia, por independencia, por liberación. Entonces, frente a eso, ¿cómo lo va a procesar Petro? Es decir, en su propio pensamiento, en su relato político dentro de Colombia, tomando en cuenta que hay sectores, incluso dentro de Colombia, que estaban opuestos a Bolívar, que han enarbolado esa lucha, ese pensamiento, digamos, antibolivariano. Yo creo que el pensamiento bolivariano hoy se condensa en varios elementos que están presentes en el discurso de Petro y en la práctica que ha venido realizando a través de su vida política. Ya lo decíamos, la defensa de la democracia, la profundización de la democracia, la necesidad de establecer un claro respeto a los derechos humanos, ¿no? Colombia en ese sentido todavía tiene un déficit y creemos que las medidas que se han tomado inicialmente por parte del gobierno pueden ayudar muchísimo a eso, a que profundicemos una lucha y una vigencia del respeto a los derechos humanos. Y para cerrar esta primera parte, Darío, ¿cómo se ve, cómo se mira, cómo se analiza que por fin en Colombia se incorporan como actores políticos protagónicos los indígenas y los afrocolombianos, las afrocolombianas, con el caso de Francia Márquez? ¿Hasta dónde esto también constituye y contribuye a una expansión del sentido democrático de la vida colombiana? Bueno, es presentarle al mundo la nacionalidad colombiana, es realmente darle un juego y un papel, un rol, el rol que se les ha negado históricamente, sobre todo a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos indígenas. Yo creo que no solamente la designación de Francia Márquez como vicepresidente que escogimos los colombianos, sino también la designación posterior que ha hecho el gobierno de ciertas autoridades. Ustedes tal vez lo vieron, la representante de Colombia ante Naciones Unidas es una indígena arhuaca, claro, de larga experiencia y trayectoria. Sí. Es decir, el mismo embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Es un afrodescendiente, ¿no? Entonces, son muchas las muestras de la inclusión de estas poblaciones históricamente excluidas. Claro que sí. Hagamos la pausa, Darío, y volvamos enseguida para hablar sobre lo que implica, además en la geopolítica latinoamericana, la existencia de un presidente como Gustavo Petro, de un proyecto político como el del Pacto Histórico, y también hablaremos del libro que se ha presentado en Quito de Darío Villamizar, Crónica de una guerrilla perdida. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el escritor Darío Villamizar, quien además, como decía, ha presentado en Quito un libro importante que se titula Crónica de una guerrilla perdida. Hablemos de esto inmediatamente. ¿Por qué este libro? ¿Por qué se actualiza ahora todo este acontecimiento que se destaca en el libro? Bueno, este libro es parte de la memoria histórica que estamos, en la cual está empeñado Colombia en rescatar, en recoger estas historias perdidas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Encontrar también estos elementos de verdad tan importantes y tan necesarios para sanar una sociedad, para la reconciliación. Entonces, Crónica de una guerrilla perdida es la historia de una columna del M-19 que en el año de 1981 ingresó al país por el departamento del Chocó. Tú sabes, uno de los departamentos más complejos geográficamente, zona selvática de altísima pluviosidad, y llegaron pues sin la adecuada preparación, sin las adecuadas condiciones. Su propósito no era entrar a combatir en ese territorio, porque sabían de esas debilidades que tenían, sino atravesar el departamento para ubicarse en una zona con mejores condiciones. Esto no alcanzó a ocurrir porque tuvieron en muy poco tiempo una respuesta por parte de los militares que persiguieron a la columna. La columna estaba compuesta por aproximadamente 40 personas, entre hombres y mujeres, y fueron todos muertos y se encuentran desaparecidos. Pero ya tú encontraste el diario de una de las personas que estaban integrando la columna. Bueno, ese diario tiene también su historia, porque el diario no lo encontré yo, ¿no? El diario se lo entregaron precisamente al presidente Petro cuando era candidato. Hace 2 años. Está bien. Y parte de eso es lo que nace la investigación. Claro, el diario está incluido en el texto. Es una pieza súper importante porque es el diario de ese periodo de vida útil, digámoslo, de la columna, desde que desembarcan en el Chocó hasta cuando muere esta guerrillera que era ni más ni menos, le decíamos la Chiqui, era la negociadora, fue la negociadora durante la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Entonces un ex general le entregó a Petro una copia del diario, él me la pasó a mí y lo utilicé, pues sirvió muchísimo para completar esa historia. ¿Y esta historia no estaba conocida? ¿Por qué la actualizas ahora? ¿Hasta dónde puede tener, digamos, efecto en la memoria de los colombianos, tomando en cuenta todo lo que se ha hecho para denigrar, obstaculizar y sobre todo estigmatizar a la acción insurgente guerrillera de Colombia? Es una historia absolutamente desconocida, ¿no? Ni siquiera los integrantes del M-19 conocíamos esa historia, qué era lo que había pasado. Pues, había tantos hechos uno tras otro, pero en esta fue, a los integrantes de la columna los mataron, los desaparecieron y esa historia se quedó ahí, ¿no? Prácticamente ni las familias durante todo este tiempo hicieron una acción de búsqueda y de recuperación de sus cuerpos. Eso se ha reactivado, digamos, ahora con la existencia de organismos como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Pero es una historia completamente desconocida, de ahí la importancia de traer esas historias al momento actual. Y a propósito de esto, para ponernos en el contexto regional y latinoamericano, ¿tú crees que has sido un escritor, un investigador que ha, digamos, registrado la historia de la insurgencia latinoamericana? Tienes libros muy importantes sobre eso. ¿Crees que todavía falta? ¿Qué le falta? ¿Por qué falta contar la historia de movimientos que además han sacrificado vidas de muchos, de miles de seres humanos, pero que además han sido estigmatizados por toda la campaña mediática, ideológica, programática de ciertos líderes conservadores y de la derecha para anular esa expresión propia de América Latina que no solamente nace en los 60s, en los 70s, sino que viene desde mucho antes? Sí, las historias oficiales de cada uno de los países se han encargado de borrar esto, de sacarlo del contexto histórico y prácticamente hacer desaparecer esos hechos, lo que ocurrió con tantas personas que murieron en pos de unos ideales, ¿no? Pero hay una corriente también que estamos en esa tarea de recuperar esas historias, de poner esas historias en el presente
porque no puede ser y no es justo con los mismos pueblos, con las mismas naciones, que esto desaparezca porque sí, ¿no? Bastante tenemos con la cantidad de desaparecidos que hay en América Latina para que la historia misma... Que ni siquiera echaron un tiro, ni estuvieron vinculados a una organización armada. Exactamente, ¿no? Para que también la historia corra con esa suerte. ¿No? ¿Y cómo ves a la distancia de los años lo que significó para América Latina el movimiento insurgente, armado, guerrillero, como se le quiera llamar? ¿Qué valor histórico aportó para los procesos que se viven en estos momentos, por ejemplo, de progresismo, de nuevos liderazgos en procesos democráticos y electorales? Bueno, yo creo que el aporte está a la vista, ¿no? Hace muy pocos años simultáneamente había 5 presidentes en América, 4 presidentes y una presidenta. Exguerrilleros. Exguerrilleros, procedentes de grupos guerrilleros. Es decir, eso es una muestra de un aporte y un aporte, en el caso colombiano también está clarísimo con la presencia de Gustavo Petro en la presidencia, ¿no? Pero además de eso hay muchísimas expresiones de organizaciones sociales, de organizaciones vinculadas a la búsqueda de la verdad, de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos, que están en actividad. Organizaciones de orden ecológico, ¿no? Que también están vigentes, en la cual participan personas que estuvieron en años anteriores o en décadas anteriores vinculadas a estas actividades. Es decir, no es una generación perdida, no somos una generación que dejó de existir, somos una generación que al día de hoy estamos y seguimos aportándole a nuestros respectivos países. ¿Y cómo miras en eso la perspectiva del Gustavo Petro del M-19 al presente? Porque en su libro hay 2 o 3 capítulos muy importantes donde él destaca desde lo muy humano su trabajo, su militancia, las adversidades, las dificultades con familia, ya con hijos incluso. ¿Cómo ves en esa perspectiva desde esa época de un guerrillero, digamos, sin mayor protagonismo en el liderazgo, en la comandancia, al presidente actual de Colombia? Bueno, lo primero es que el M-19 como tal no existe, no hay organización, está la historia y es una historia de muchísimo respeto y estamos quienes hicimos esa historia, ¿no? Gustavo Petro es uno de ellos. Gustavo Petro fue un militante destacado, ¿no? En su actividad específica, en su actividad política, ¿no? Él no estuvo vinculado a las actividades armadas, digámoslo de esa manera, ¿no? Y en lo que hizo, lo hizo bien, ¿no? Y yo creo que a partir de eso él fue gestando una labor política propia, ¿no? Una labor en algunos momentos muy en silencio, ¿no? Pero en otros momentos con muchísima proyección nacional. Es decir, todavía en Colombia se recuerdan las expresiones de Gustavo Petro en el Congreso de la República cuando hizo unas denuncias muy fuertes sobre paramilitarismo en los momentos en que el paramilitarismo estaba más vivo. No quiere decir que ha desaparecido, ¿no? Pero en esos momentos Petro estaba ahí levantando su voz y haciendo denuncias muy fuertes. De hecho, incluso yo trabajé con él en una investigación sobre el sistema financiero, en la crisis financiera del Ecuador vinculada a banqueros colombianos y se notaba, se le veía en esos momentos como un gran investigador. Por supuesto es economista, tiene preparación para eso. Eso que me acabas de mencionar de su militancia, de su condición, ¿qué le aporta al presidente actual? Le aporta un conocimiento del país, le aporta un gran conocimiento de la sociedad, un conocimiento de las comunidades, ¿no? Donde él estuvo vinculado, haciendo trabajo, organizando comunidades, sectores barriales, sectores juveniles. Campesinos, rurales. Eso es un gran aporte, pero yo creo que fundamentalmente es el conocimiento del país. Petro es una persona que conoce la Colombia profunda, como se dice hoy, pero realmente la conoce, ¿no? De manera que ese es un gran aporte a este gobierno. Pero también es una característica de la militancia del M-19, no digo que sea solamente ellos, pero la militancia del M-19 se caracterizaba, una de sus identidades era gente muy pensante, para decirlo en términos incluso a veces irónicos, como te señalan algunos, que aportaban ideas, que aportaban soluciones, que planteaban propuestas distintas. Esto, por ejemplo, se refleja como, por ejemplo, lo ocurrido en el discurso de Petro en la Organización de las Naciones Unidas, un discurso que ha sido replicado por millones de espacios informativos y de análisis, hasta donde esto, por ejemplo, forma parte de esa matriz incluso intelectual del militante del M-19 ahora en el presidente.
Sí, la necesidad constante de estar haciendo propuestas, propuestas novedosas, ¿no? Realizables, por supuesto que De sí. ruptura, vanguardistas a veces. Sí, no quedarnos en las retóricas de siempre, ¿no? Sino ir un poco más allá, ¿no? Las propuestas de Petro en la ONU, en ese espacio tan importante, son propuestas realizables y así lo han comentado muchísimos mandatarios después de escucharlo. Es decir, no están en la retórica o no están en el discurso simple, elemental que tuvieron algunos presidentes de Colombia en otros momentos, ¿no? Es decir, yo creo que Petro entró pisando duro. Pero además, cuando él hace mención a la selva es un espacio que lo conoce. Cuando habla de medio ambiente es un espacio y un tema que lo conoce. Cuando habla del tema de la droga, de la cocaína, es un tema que lo conoce. ¿Hasta dónde esa va a ser su fortaleza política, incluso con todo lo que implica en relación con Estados Unidos? Exactamente. Yo creo que una de las características del presidente Petro es el amplio conocimiento, ya lo dije, que tiene del país y de los temas del país, ¿no? La profundidad, ¿no? Es decir, él con mucha solvencia intelectual, con mucho manejo y solvencia ética también, Claro. puede hablar sobre estos temas. Es decir, no se queda corto en el discurso, no hay un tema que para él sea un tema que esté vedado o que no quiera asumirlo por desconocimiento, ¿no? Es decir, los mismos críticos de Petro señalan mucho sus discursos improvisados, ¿no? Pero profundos. O vacíos, algunos hablan desde lo vacío, te lo digo por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que va a la Organización de las Naciones Unidas y uno siente vergüenza ajena del modo en que aborda los temas. Y a propósito de esto, en el discurso de Petro en Nueva York, habla del fracaso de la guerra de las drogas y habla del fracaso del cambio climático, de la lucha por la ecología y demás. ¿Hasta dónde esto le puede afectar en su gestión y en su relación con Estados Unidos? No, yo creo que con Estados Unidos hay una relación, o se inició una relación diferente, ¿no? Se inició una relación de respeto. Estados Unidos ha expresado una posición frente a un gobierno distinto, ¿no? Y sobre todo distinto a lo que teníamos en Colombia, claro, históricamente, pero distinto también a las posiciones o algunas posiciones dentro del gobierno o dentro de los Estados Unidos. Es decir, eso marca un nuevo momento en esas relaciones, ¿no? Y nosotros creemos que eso puede estar mostrando también comportamientos diferentes por parte del gobierno, particularmente de este gobierno de Biden hacia Colombia, ¿no? Ya, pero entonces si eso es así, ¿hasta dónde en Colombia también hay una sensibilidad, hay una interpretación de ese mensaje diciendo que efectivamente la guerra ha fracasado contra las drogas, el asunto de la coca, de la cocaína, además lo ha explicado suficientemente bien? ¿Hasta dónde al interior tiene peso eso? Son propuestas novedosas, son propuestas nuevas, son propuestas que el país no estaba acostumbrado a escuchar, ¿no? Distinto al combate con el glifosato. Es decir, Petro lo que está mostrando es que hay unas propuestas diferentes, que no está sacando de la manga como el mago las cosas, sino que hay un profundo estudio y conocimiento para poder hacer este tipo de propuestas. Claro, no es una propuesta de marketing para ganar puntos, para ganar popularidad. Y una última cosa que sí quiero abordar contigo, Darío, es hasta dónde en estas circunstancias hay condiciones, están sentadas las bases, hay un ambiente, un clima para la negociación de la paz con el ELN y con las disidencias de las FARC. Bueno, también en ese sentido hay una serie de propuestas novedosas. Tú sabes que el gobierno anterior canceló, claro, durante los 4 años anteriores no se habló de posibilidades de paz. De manera que ahora el gobierno llega con una propuesta nueva, que es la de la paz total, ¿no? Hay una gran cantidad de factores, no solamente de organizaciones políticas estructuradas que están con las armas en la mano, como el caso del ELN, sino organizaciones de orden delictiva o vinculadas al narcotráfico, con las cuales se considera que hay necesidad de llegar a una serie de acuerdos con algunos y de sometimiento con otros. Claro. En eso el gobierno ha sido bastante claro, porque también a veces quieren confundir a la opinión pública diciendo que se va a echar todo en un solo costal, claro, y se va a dar estatus político a quienes no son políticos, a quienes solamente estaban dedicados a delinquir o al narcotráfico, ¿no? De manera que ahí hay prácticamente la paz total
que propone Petro tiene dos salidas. Ya. Una salida para las organizaciones que han tenido o que han hecho una manifestación política en su alzamiento armado, ¿no? Y que es la negociación, sentarse a dialogar, sentarse a buscarle salidas a grandes problemas nacionales. Que son organizaciones político-militares. Exactamente, Exacto. acordar con ellos, como ha ocurrido en años anteriores. Esto no es novedoso para Colombia, y Colombia tiene una gran experiencia en ese tipo de negociaciones. Y hay otras organizaciones, otros grupos delictivos a los cuales hay que darles otro tratamiento, hay que someterlos a la justicia, hay que abrirles las posibilidades para que ellos tengan acceso a justicia, ¿no? Y no sigan en su actividad. Ahí están, digamos, los distintos grupos de narcotráfico, disidencias, etcétera, etcétera. Entonces son dos tratamientos a un mismo problema, a un mismo, pero entendiendo que son actores diferentes, por supuesto. Gracias, Darío. Muy amable por estar con nosotros aquí. Gracias también. Gracias a ustedes por acompañarnos, y por supuesto les invitamos a que lean también, que consigan, que adquieran el libro La crónica de una guerrilla perdida, que por supuesto ya circula en Quito, en Ecuador y también en Colombia. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.